y fue una de las que recibí como más inputs de, oh, qué interesante. Y hoy vamos a hablar del perdón. No sé si hoy es día de perdonar, pero hoy vamos a hablar del perdón y sus características, de qué depende, en qué influye, y os voy a dar, no sé, a intentar empoderar en esto del perdón, en esta capacidad. Así que vamos a ello. Y luego vamos a meditar sobre el perdón. Ahí está. Vale, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, venga. 8 claves para el perdón. Las voy a ir desgranando una por una, también con la intención de que lo que vaya diciendo pues resuene en cada uno, seguramente de manera distinta. Pero yo voy a ir desgranándolas y también cada uno que se quede con la que más le pueda servir. Es la principal herramienta que tenemos para reparar un vínculo. Perdonar puede reparar un vínculo aunque sea prácticamente irreparable, ¿no? Y el punto número 2 es quizás uno de los más sorprendentes, ¿no? Porque uno cree a primera vista que cuando yo perdono a alguien, a quien beneficio es al otro, ¿no? Porque le he perdonado. Pero realmente a quien más beneficia el perdón es a uno mismo. Cuando uno tiene la capacidad de perdonar y reconoce en él esa capacidad de perdonar, lo que se saca de arriba, lo que deja ir es brutal. Evidentemente beneficiará al otro, pero es, diría yo, que independiente. Permite liberar el propio dolor y no depende del otro. Así como lo pongo esto en el punto 5, luego volveré al 4, porque el perdón depende de uno, y esto es algo que vamos a ensayar hoy. No tiene que ver con que la otra persona esté delante, ni tampoco tiene que ver con que la otra persona quiera ser perdonada o merezca ser perdonada, o sepa que tú tengas algo que perdonar hacia él. Sí, es curioso. El otro es totalmente independiente. Uno puede perdonar sin que el otro se entere, ¿sí? Sin que el otro tenga nada que ver en eso. Reconciliarse es otra cosa, porque reconciliarse sí que es algo que depende del otro. No hay reconciliación si no hay perdón por parte del otro, bueno, o lo que sea, ¿no? Por tanto, perdonar depende de uno, 100% de uno. Así que en el momento que nos decimos, bueno, si hiciera esto podría perdonarle, o si dejara de hacer esto podría perdonarle, bueno, está bien, pero es como un truco que nos estamos haciendo. Ayudaría en el perdón, pero no tiene por qué el otro hacer nada. Y cuando somos niños, y ahora estoy volviendo al punto 4, nos dicen que, a ver si suena esto. Bueno, va, te enfadas con un niño y te dicen, venga, va, perdónale, venga, perdonaros y ya está. Como sinónimo de, venga, olvidadlo, ¿no? Bueno, eso está bien en ese contexto, pero si uno toma la actitud perdonadora, el perdón, como algo para integrar lo que ocurrió y aprender eso en su vida, en integrarlo en su propia historia de vida, en vez de perdono y ya eso queda olvidado, que es un poco la tendencia o lo que nos han enseñado de pequeños, o muchas veces, no sé, bueno, está perdonado, ya está, ¿no? Si intentamos integrar esa experiencia, el perdón cobra mucho más sentido. Perdonar ya es algo ya mayor. Entonces, para poder perdonar, yo os recomiendo algo que funciona muy bien, que es el perdón gradual. Cada día perdonar un poquito. Yo evoco un poco la situación o me acuerdo de esa persona
e intento de alguna manera pues dejar fluir los sentimientos, observarlos. Quizás también soy capaz cognitivamente reevaluar la situación, pero no existe el super perdón, o yo no sé que existe. Es decir, yo estoy muy enfadado y de un día para otro, venga, pues te perdono y fuera. Ese super perdón es algo que ojalá existiera, pues, quizás, pero no hay que buscarlo. Y la intención de perdonar, no siempre uno puede perdonar. Tiene que pasar tiempo, tiene que uno estar bien, tiene que tener ese momento para poder perdonar. Pero ayuda a tener mentalidad perdonadora. Y eso es curioso porque, por ejemplo, si vemos muchas películas de Hollywood, pues hay bastante poca mentalidad perdonadora. Básicamente hay mentalidad vengadora, el vengador, nos vamos a vengar. ¿Sí? Casi todas las pelis, la mayoría de pelis de acción son de vengarse, ¿no? O vas a pagar por esto, o vais a pagar toda tu familia por esto, ¿no? Muchas series se basan en esto y está bien como método de diversión o de distracción, pero hay pocas películas que inviten a la mentalidad perdonadora. Daros cuenta de ello, daros cuenta. Y bueno, como último punto, yo ofrezco siempre la opción de no perdonar. Uno siempre puede vivir en el no perdón, no perdonar. Yo no perdono nunca a nadie. Yo, si alguien me hace algo, pues nunca va a ser perdonado. Y bueno, también está bien. Y uno decide vivir ahí y ya está. Así que uno puede probar o no probar. ¿Vale? Entonces, vale. Ahí estamos, vale. Los 4 pasos para el perdón. Esto está descrito en un libro interesante. Hay varios libros que lo describen. Yo lo leí en un libro de cultura, tradición tibetana, y lo resumí aquí en estos 4 puntos de lo que leí. Es sencillo, siempre los tibetanos lo hacen todo bastante sencillo. Bueno, menos cuando hablan de cosas esotéricas, pero lo del día a día lo hacen fácil. Menciona lo que necesitarías perdonar, reconoce cómo te hace sentir y indícate a ti mismo los beneficios que obtendrías si pudieras perdonar. O imagínate si hubieras podido perdonar o si pudieras perdonar, ¿no? Y entonces sencillamente intenta tomar el compromiso de perdonar. A veces podrás, a veces no podrás, ¿vale? A veces dices, bueno, lo dejo para mañana, ¿no? Pero esta técnica te invita a revisar si estoy preparado para el perdón. Y para terminar, os voy a presentar a 3 grandes perdonadores. Cada uno, después habrá un pequeño espacio para quien quiera añadir algún gran perdonador más. Os pongo 3. ¡Tachán! Nelson Mandela. ¿Sí? ¿Qué tal os parece como perdonador? Es un gran perdonador y de él, había en Sudáfrica, él tiene muchas frases potentes, Nelson Mandela. Yo he recogido una, aunque no lo pongo aquí, de Desmond Tutu, un obispo sudafricano que también estaba ante el anti-apartheid, que Desmond Tutu decía esta frase, a ver qué tal. El verdadero perdón expone lo horrible, el abuso, el dolor, la herida y la verdad. Sí, así que él veía como el hecho de poder perdonar es reconocer todo eso que es perdonable. Hace que tenga sentido que todo el horror que se vivió al perdonarse es que había algo que perdonar, ¿no? Por tanto, lo pone en primer plano. Una frase de Mahatma Gandhi, otro gran perdonador, esta me encanta, y también tuvo algunos inputs interesantes de personas que la oyeron por primera vez. Ahí va. El débil nunca puede perdonar. El perdón es un atributo del fuerte. Esta es potente también. Y el Dalai Lama, bueno, tiene
Si tuviera que, si no hubiera perdonado la invasión de Tíbet a los chinos, bueno, imaginaros, ¿no? Qué rabia tendría dentro de destrozar su país y toda su cultura. Él nos decía que le preguntaron un día si él odiaba a los chinos y él contestó, bueno, no sé, si los odiara es que les estaría entregando algo de mi mente. ¿Por qué debo entregarles algo de mi mente? Es cierto que hacen que mi país esté como esté y queman casas y van en contra de nuestra cultura, pero odiarles sería entregarles mi mente. Así que, bueno, aquí tenéis buenos ejemplos de grandes perdonadores.